Esta casa la compró Herrera en 1908, cuando se casó con Margarita Uriarte, mi abuela. ¿Llegó a vivir acá? Sí, sí, nosotros vivimos acá. Yo cuando nací, mis padres tenían un apartamento en la Plaza Zavala. Después nos venimos a vivir acá un tiempo mientras se hacía la casa de Positos, así que yo vivía acá. Aparte que después seguíamos viniendo los domingos a ver abuelo y qué sé yo. El dormitorio de Herrera, que era ahí arriba, él atendía gente durante la mañana, metido en la cama, con el teléfono. Madrugaba mucho, pero se quedaba en cama. Eso al final, ¿no? Cuando yo tenía 80 y tantos años. Y después era un centro de referencia. Voy a la Quinta, vengo de la Quinta, dijo el viejo del Llenador. Es decir, era un centro de poder. ¿Cuándo esto deja de ser propiedad de la familia Herrera y pasa a ser propiedad del Estado? 63, 64. ¿Y a raíz de qué? Se expropia esta casa y la de Valle y Ordóñez para hacer dos museos. Ahora, aquí estamos en el salón principal, el living, diríamos ahora. El comedor, donde tantas veces en mi vida almorcé. Herrera nunca se sentaba en la cabecera, siempre se sentaba en aquel lugar. Este lugar estaba reservado para mi abuela y cuando ella murió nunca más dejó que se sentara nadie ahí ni nadie más. Más o menos todo el mundo tiene una idea de cómo era Herrera como político. ¿Cómo era como abuelo? Yo tuve un abuelo como todos los abuelos. Después de a poco me fui dando cuenta que era un personaje. Pero claro, cuando él murió yo tenía 17 años, así que ese momento de coincidencia, digamos, intelectual, de poder preguntar cosas, fue muy corto. Pero había hecho toda la campaña del 58, lo había acompañado, hay una foto Toda famosa. no, pero gran parte. Por suerte, mi madre me dijo, venía a ver esto, porque esto es una cosa única. La gente cuando veía a Herrera perdía la cabeza, era Herrera. Además, no hay que olvidarse que no había televisión, entonces uno al caudillo lo veía solamente si lo iba a ver. Le sacaban los pañuelos, tenía que llevar una provisión de pañuelos porque se los sacaban de recuerdo, los pañuelos que usaba acá. Entonces estábamos en Florida y de repente él me dice, ¡hable, mi amigo! Y me empujó. Y bueno, y ahí que había hablado, dije 4 pavadas, la gente gritaba Herrera. ¿Nunca le pasó, de estando acá en esta casa, viendo todo ese ambiente político, de sentir que tenían razón los colorados y no los blancos en algunas circunstancias? No, eso no. Sí recuerdo un episodio muy lindo que lo pinta como era Herrera. Una vez estaba leyendo El Día él, y estaba abierta una página, yo estaba mirando de atrás así, y hay una gran foto de Fructuoso Rivera. Y yo no sé qué cosa dije, me pegó un reto. Pero un reto, nunca en mi vida lo vi enojado, salvo en ese momento. Un héroe de su país, no falta el respeto. Porque usted habló mal de Herrera. De Rivera, me pegó un reto. Porque siempre se practicó mucho el respeto a las otras ideas, el país es un solo país, todos hemos participado en formarlo. ¿Nunca le pasó por las cosas que se vivían en esta casa, que era una casa tan política, de darse cuenta de que también era un camino muy empedrado para seguir, con muchísimas sinsabores? Opa, por supuesto. Acá se vivieron más derrotas que victorias. Acá se ganó una sola vez. ¿Y cómo eran cuando se perdía la elección? Yo me acuerdo del 54, que yo tenía 13 años. Cosa increíble, ¿no? La serenidad de esos veteranos. Después de almorzar, se acostó a dormir la siesta en un silloncito que había ahí en el escritorio. Se despertó, perdimos. De la mañana siguiente, al directorio y a empezar de nuevo. ¿Qué cree que mantiene hoy de las enseñanzas de su abuelo Herrera? Un amor a la patria por encima de todo y el servicio del país a través del Partido Nacional, que es un instrumento, que no es un fin en sí mismo. Eso siempre quedó muy claro. Y después una cosa que él siempre decía, que había que conocer la realidad, que no había nada peor que los teóricos, que los que leen libros, que está muy bien leerlos, y él era un intelectual, una persona que publicó 23 títulos de obra literaria, ya por sí es muy importante, pero que nada sustituye el contacto con la realidad, con la verdad cotidiana, ¿no? Esta casa es la sede del partido desde el año 1930. Esta es la sala principal, acá se sientan los 15 miembros del directorio, la autoridad suprema del partido, y una peculiaridad es esta silla, que no se puede usar. Siempre se va a la mague alguien cuando viene a alguna reunión, trata de sacarla. Esta es la silla de mi abuelo, de Luis Alberto Herrera. El día que murió, él fue velado aquí, antes de ser velado en el Palacio Legislativo, se atornilló como diciendo nadie puede ocupar el lugar de Herrera. Y acá hay algunas plaquitas recordatorias de
de personajes. Atilio Arrillaga Safons murió aquí. No me digas. Se quedó como dormido, estaba muerto. ¿Qué es lo que tiene que pasar en una persona interiormente para decir puedo ser candidato a presidente o podría ser presidente de la República? No, primero hay que quererlo, después tener unas ciertas aptitudes, ¿no es cierto? Eso es muy subjetivo. Es decir, para mí hay que tener una visión del mundo, una visión de la región, una visión del país, 4 o 5 ideas motrices fuertes, conocer, porque no hay nada más peligroso que el poder ejercido sin conocimiento de la realidad sobre la que se ejerce el poder. Yo como toda la vida leí, estudié, pensé, he ido a congresos, siempre tratando de formarme en el sentido político. No voy a decir que estudié para presidente, pero todos mis esfuerzos intelectuales iban dirigidos a eso. Llegar un día a ser presidente de la República. No se le da mucho, y menos a los blancos, ¿no? Lacalle, ¿cómo evalúa su gestión de gobierno? El mejor gobierno que ha habido hasta ahora desde el retorno democrático. Nosotros empezamos el gobierno con un déficit del 7% del producto y además se aprobó la reforma de las jubilaciones, que las aumentaba sustancialmente, o sea, en una circunstancia muy difícil. Y por suerte tuvimos superávit fiscal, pagamos los aumentos de las jubilaciones. La pobreza del 12 al 6%, el desempleo en 8%. Duplicación del presupuesto de salud, 336 ambulancias en el interior, la ley de puertos que le ha dado todo este empuje a nuestro país. Duplicar el MEVIR, lo que se había hecho en 20 años se hizo el doble en 5 años. MEVIR son las viviendas rurales, ¿no? Nosotros fuimos muy cuidadosos en hacer una propuesta posible. Yo le llamaba justa y posible.